Bueno, vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a hacer una presentación. Tenemos casi 2 horas de tiempo para hacerla, con lo cual vamos a tomarnos nuestro tiempo para que la presentación sea lo más adecuada posible. Es un proyecto que estamos en fase de ejecución en estos momentos y que espero que os guste. No podemos presentaros resultados empíricos sobre su uso, puesto que está prácticamente en fase de desarrollo. Algunas cosas sí que os podemos contar cómo lo estamos haciendo y para ello pues vamos a contar con la colaboración de 2 personas. A mi izquierda, Angelo Sacco, que es de la Fundación Accenture de Milán, que presentará, digamos, la parte más institucional del proyecto. Es un proyecto europeo, financiado por la Unión Europea, de la iniciativa ITEN. Y después yo haré un complemento desde un punto de vista más técnico sobre lo que es la herramienta de comunicación alternativa y los objetivos del proyecto a nivel español. Para acabar, María Mora, del Colegio Ruiz Jiménez de Valencia, que en representación de un conjunto de profesionales que colabora con nosotros, nos presentará una unidad didáctica hecha con esta herramienta para que veáis un poco las virtualidades, las posibilidades que hay. Por supuesto, en cualquier momento, como tenemos tiempo para poder hacer las cosas de una forma dinámica, en cualquier momento que creáis hacer cualquier tipo de pregunta, podéis interrumpir y hacer la pregunta. Más que esperar hasta el final, es preferible hacerlo de esa forma. Lo hacemos más dinámicamente posible. Angelo habla italiano y habla inglés. Ante las 2 alternativas, pues le he dicho, obviamente sabía que lo ibas a decir así, le he dicho que hablase en italiano, simplemente le he pedido que hablase lo más pausadamente posible, porque estoy seguro que todos le vamos a entender perfectamente. Entonces, cuando quieras, Angelo. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio perché mi date la possibilità di parlare in italiano, che è una cosa che preferisco fare molto di più che speaking English, ok? Perfetto. Allora, piano, molto più piano, ok? Vi presentiamo il progetto chiamato Navigabile. È un progetto nato in Italia nel 2003 che viene utilizzato da utenti italiani e in centri italiani attivamente dal 2004. Questo vuol dire che siamo praticamente al nostro 3° anno di vita in Italia. Attualmente Navigabile non è solo un progetto italiano, ma è diventato anche un progetto europeo. Quindi questo vuol dire che ha ricevuto un contributo dalla Comunità Europea per la diffusione in Spagna, Svezia, Grecia e ovviamente anche in Italia per continuare il lavoro che stiamo facendo. In Spagna il partner col quale lavoriamo molto volentieri è l'Università di Valencia, la facoltà di psicologia, in particolare il Dipartimento Acceso, che è il dipartimento del quale è responsabile Francisco. Vi spiego cos'è Navigabile, cerco di spiegarvi che cos'è e come è nato questo progetto. Poi lascerò la parte più tecnica a Paco. Sostanzialmente, Fondazione Italiana Accenture, la presentazione è in inglese ma io ve la spiego. Fondazione Italiana Accenture è una fondazione non profit, è una fondazione non profit italiana che si occupa di progetti volti a migliorare il benessere della società. Progetti ovviamente non profit, quindi senza nessuno scopo di lucro. All'interno delle molte aree di Fondazione Italiana Accenture c'è l'area nuovi modelli di sviluppo, cultura digitale che riguarda il fatto di realizzare opere d'arte in forma digitale per rendere disponibili a tutti quanti. C'è anche una sezione dedicata all'educazione giovanile. All'interno di questa sezione è nato un progetto che è appunto il progetto Navigabile. L'obiettivo del progetto qual è? Ci si è accorti che si parla molto di accessibilità di internet, accessibilità del web, dei siti internet,
ci si è resi conto però che l'accessibilità dei siti internet riguarda prevalentemente le persone con disabilità visiva, blind people, che in Italia chiamiamo persone che non vedono, non vedentes. Okay. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la maggior parte dei siti accessibili sono accessibili soprattutto per questo tipo di persone. Scusate. I have only to... Scusate, questo è tipico italiano. Non so se anche in Spagna, ma in Italia è tipico. Allora, vi stavo dicendo, ci si è accorti che i siti web progettati e realizzati attualmente online sono soprattutto utilizzabili da persone con disabilità visiva. Ci si è domandati che cosa si sta facendo su internet per persone con disabilità di comunicazione, con disabilità relazionale, cognitiva, o che magari hanno la sfortuna di avere disabilità relazionale, cognitiva e di comunicazione associata a una disabilità anche motoria. Quindi abbiamo pensato di cercare di capire direttamente con un centro italiano che è il Centro Dognocchi, la Fondazione Dognocchi, che è una fondazione che ha al suo interno molte di queste persone che fanno riabilitazione, che praticano la comunicazione aumentativa alternativa e che quindi utilizzano i PCS piuttosto che i Bliss. Siamo andati da loro per cercare di capire quali potevano essere le utilità e l'utilità di utilizzo di internet per queste persone. Cioè, gli abbiamo chiesto banalmente, una persona che utilizza i PCS avrebbe un beneficio nello scrivere le sue frasi ed inviarle via mail? Avrebbe un beneficio nel vedere oltre al testo scritto l'ascolto del testo piuttosto che un riassunto in PCS di quello che c'è scritto in pagina? E quindi abbiamo iniziato a sviluppare questo sito che sostanzialmente, nel puro spirito dell'accessibilità, come vedete, sostanzialmente cosa fa? È un sistema che lavora su internet, quindi a differenza di JAWS piuttosto che Boardmaker, che sono tutti software utilizzati per la comunicazione aumentativa alternativa, Boardmaker in particolare, a differenza di questi software che quindi uno deve prendere, installare sul suo PC e può usare solo sul suo PC, altrimenti sugli altri PC se non lo trova non lo può utilizzare, a differenza di tutti questi software, Navigabile funziona su internet, quindi è accessibile da qualsiasi computer che è collegato ad internet. Questo vuol dire che l'utente lo può utilizzare in qualsiasi luogo, senza installare nessun software, senza fare nulla. Ha bisogno solo di una user ID e di una password per entrare, un nome e una parola chiave, come la chiamiamo noi. In realtà Navigabile non fa altro che cambiare l'aspetto grafico di una pagina, che è questa, una pagina di un sito web accessibile, non fa altro che cambiarla dal punto di vista grafico, semplificandola. Navigabile non altera quello che è il contenuto, ma lascia il contenuto identico. La rende più semplice e più facilmente utilizzabile, perché come vedete le sezioni sono divise in quadrati. All'interno di ogni quadrato c'è una pagina web o più pagine web a seconda dei livelli del sito. E in particolare ha una sezione chiamata servizi, che è la sezione che poi vi illustrerà meglio Paco, che è appunto la sezione che abbiamo pensato soprattutto per utenti che utilizzano la CA. Quindi se utilizzano i PCS, questa sezione consente agli utenti di caricare sulla la propria tabella di comunicazione, esattamente come quella cartacea che utilizza normalmente, caricarla su internet e utilizzarla per scrivere frasi, e le frasi che scrive le salva, le può stampare e le può inviare via mail. Questo perché noi abbiamo comprato le licenze dalla Meyer Johnson, che come sapete vende i PCS sostanzialmente, noi le abbiamo acquistate, ne abbiamo acquistato un numero considerevole,
ok? E quindi tutti gli utenti di Navigabile possono utilizzare PCS. Lo stesso vale per gli utenti che utilizzano il Bliss e lo stesso vale per gli utenti che utilizzano sia i PCS ma anche le immagini personali. In Italia ci sono alcuni utenti che non hanno solo il simbolo della casa PCS, ma hanno anche magari la foto della casa, di casa loro. Quindi su internet questa cosa si può fare anche sulla tabella di comunicazione applicando magari l'immagine della casa. La cosa fondamentale che distingue Navigabile da tutti gli altri siti web è sostanzialmente questa cosa che si chiama profilo, che in spagnolo si chiama perfil dell'usuario. Sostanzialmente sono una serie di passaggi che vengono fatti una volta sola di solito, in cui il sito chiede all'utente oppure all'operatore che lavora con l'utente di che cosa ha bisogno. Cioè, posso fare... vi faccio vedere. Ok, come vedete questo è il sito web del progetto, che è anche in versione spagnola. L'utente sostanzialmente fa questo. Inserisce la sua parola chiave e il suo nome ed entra all'interno del sito. Come vedete questo è la stessa pagina che ho visto prima, solamente come vedete abbiamo nella versione accessibile del sito la pagina comunque non si vedeva bene, non si vedeva tutto l'header, tutta la parte in alto e tutto quello che era contenuto. Nella versione navigabile si vede tutto quanto nella pagina, è molto più utile e visibile. L'utente può scegliere il suo profilo e può sostanzialmente decidere che aspetto vuole che abbia il sito, perché ci siamo accorti che a volte gli utenti che hanno disabilità cognitiva associano magari anche un'ipovisione, cioè vedono poco, non sono persone non vedenti ma vedono con molta difficoltà. Quindi abbiamo inserito la possibilità per questi utenti di decidere se vogliono, che tipo di sfondo vogliono, negro sopra amarillo, cioè nero su giallo, piuttosto che contrasto altissimo che è giallo su nero. Per comodità utilizziamo questo, perché altrimenti l'utente può scegliere se avere in pagina il bordo a sinistra o a destra, nel caso in cui ha difficoltà a capire da dove cominciare a leggere o dove finire di leggere. L'utente può scegliere 3 diversi stili di lettura, cioè lo stesso contenuto in Navigabile si può trovare in 3 versioni. Una versione diciamo standard, una versione intermedia, una versione intermedia e una versione base. Come vedete è la stessa notizia, solamente in un caso è diciamo come quella che possiamo trovare su un giornale normale su internet, nel secondo caso è leggermente più semplificata, nel terzo caso è estremamente più semplice. Quindi questo è importante anche per un utente che poi ha difficoltà anche di comprensione e di ascolto. Un'altra cosa che può scegliere l'utente è la grandezza del testo, perché poi chi ha magari problemi tipo visione ha anche difficoltà a vedere caratteri molto piccoli, deve vedere caratteri grandissimi.
può scegliere il font, e su questo adesso stiamo per inserire anche il font che in spagnolo vi consente, quello che consente di avere le lettere tutte collegate. Come si chiama il font? Ok. Sostanzialmente stiamo per inserire anche quel font lì. Si può scegliere l'interlinea, lo spazio e attualmente su Navigabile si può scegliere se utilizzare i PCS, le immagini personali oppure il Bliss, oppure si può scegliere che non si vogliono le immagini, perché magari non è un utente che utilizza la CA, ma è un altro utente che ha semplicemente difficoltà di visione, per cui non ha bisogno non vuole le immagini. Un'altra cosa che consente Navigabile è quella di avere l'audio in pagina, cioè associato, come vedete c'è questo bottone che consente all'utente di ascoltare quello che c'è in pagina. Attualmente c'è la voce italiana che legge lo spagnolo non molto bene, a breve ci sarà online la voce spagnola, per cui io leggo Quieres audio, in spagnolo uno spagnolo leggerà diverso. Adesso si sente Quieres audio, ok? Tutti questi passaggi vengono salvati e vanno direttamente online, fino a che l'utente non li cambia. Di solito in Italia capita che vengono cambiati veramente pochissime volte, nel senso che una volta che l'utente trova i suoi parametri usa sempre quelli, non li cambia spesso. Il sistema tiene memoria dell'ultimo profilo che si è salvato, quindi anche se uno sul sito torna dopo un anno si ritroverà lo stesso profilo utilizzato l'anno precedente. Quindi, Navigabile non ha solo, poi lo vedrete nel dettaglio, non ha solo servizi, che sono appunto qui, quindi l'utilidades, il tablero de comunicación, piuttosto che il dizionario dei PCS. Navigabile ha anche una sezione che in spagnolo ancora non è attiva, che è la sezione siti web. In Italia abbiamo attualmente 8 siti web online di siti reali, il sito del Milan, la squadra di calcio, il football team. Abbiamo il sito dell'Acquario di Genova, con un viaggio nelle vasche delle foche piuttosto che nelle vasche dei pinguini. Abbiamo un sito che parla di meteo, di previsioni del tempo. Abbiamo un altro sito che parla di turismo accessibile nella città di Genova, ok? E man mano stiamo aumentando i siti web in Italia. La stessa cosa accadrà in Spagna. Oltre ai siti ci sono queste che sono erroneamente chiamate informaciones, sono notizie, che sono delle notizie scritte da una redazione qui a Valencia e che parlano sostanzialmente di quello che accade nella città. Tutti questi, anche in questo caso, i testi sono disponibili in 3 versioni, una versione standard, una versione semplice e una versione semplificata. Un'altra cosa che vediamo poi nel dettaglio sono i contenuti educativi. Cioè adesso si cominceranno a realizzare una serie di contenuti dei quali parliamo in dettaglio, contenuti educativi pensati per ragazzi con disabilità appunto cognitiva, di relazione e di comunicazione, che avranno la fortuna di essere creati e pensati per loro e soprattutto di essere anche resi in versione navigabile, cioè in una metodologia, in un modo che magari per loro è più semplice e più utile da utilizzare. No? Con tutte le funzionalità, il fatto di poter non solo vedere ma anche quello di ascoltare e il fatto di avere comunque il supporto dei PCS, che sono i simboli che normalmente utilizzano. Quindi poi nel dettaglio vedrete, non so, ad esempio potete vedere poi come si va nel sito e si
seguono le lezioni che ci sono. Ok? Attualmente è disponibile una sola versione, a breve ne verranno implementate delle altre. È chiaro fino ad ora? Ho parlato troppo veloce? No, grazie. Ok, scusate. Ci sono domande fino a questo punto? Curiosità? Hay dos cosas. Una cosa es el tipo de puente, de Times Roman, lo que sea, y luego el tamaño, que hay tres tamaños. 3. Sì. Sì. Luego lo veremos, si queréis, las diferencias que hay. Sì, 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 certo, dipende poi dalla scelta, nel senso che ci sono 3 versioni, quella altissima io non l'ho scelta. Facciamo vedere. Non l'ho scelta per questo motivo, perché poi sembra è molto grande, solo per quello, però si può scegliere, c'è la possibilità. Un'altra cosa, noi normalmente ogni 6 mesi chiediamo a tutte le persone che utilizzano Navigabile, quindi gli utenti e gli operatori, di farci sapere se hanno bisogno di qualcosa in più, ad esempio una grandezza del testo più grande, magari sono 3, ne vorremmo 4. Non facciamo altro che raccogliere tutte le richieste e poi vedere le richieste che tecnicamente sono fattibili, cioè che si possono fare, e poi se la richiesta non implica problemi per tutti gli utenti, tipo questa in questo caso, viene implementata, come il fatto del font, del carattere. Se c'è un carattere in più e si può mettere, si inserisce. Ok, certo. Va bene? Grazie dell'attenzione. Prego. Bien, vamos a... Vamos a continuar con la misma dinámica. Por supuesto, cualquier tipo de comentario que queráis hacer, me interrumpís y lo vamos viendo. Yo voy a reforzar un poco lo que ha dicho Ángelo en las directrices generales y a daros información de cómo se va haciendo el proyecto, qué cosas están previstas, cuándo están previstas y cómo lo vamos a hacer. En principio, para empezar a daros información, hay una página que es de todos conocidas, que es la de la Unidad de Investigación Acceso, que con el término navigable, que es el nombre del proyecto, os da acceso a esa información que tenéis ahí, donde tenéis toda la información del proyecto. En cualquier cosa, cualquier pregunta que queráis hacer, simplemente ponéis acceso.uv.es/navigable, o en la página principal, buscáis proyectos y hacéis la navegación correspondiente, y os llevará a esta página. Esta página, lo más importante para mí, es que sepáis que no es un proyecto exclusivo de la universidad, no es un proyecto de la Unidad de Investigación Acceso, sino es un proyecto que cuenta, y sin su colaboración no podríamos hacerlo, con un conjunto de centros y de profesionales cuyo tiempo está dedicado precisamente al desarrollo de este proyecto. Hay centros de la Comunidad Valenciana, voy a leerlos: Colegio Virgen de Agosto de Abapace, Centro de Día Lord de Senabre, Centro de Día de las Escoles de Abapace, ASPACE, Centro de Educación Especial La Unión, Centro de Educación Especial Ruiz Jiménez, Centro de Educación Especial Enric Valor de Gandía, todos los centros de IBADIS, el Centro Municipal del Día Font de San Luis, que es de gestión privada, pero es del Ayuntamiento, si no me equivoco, Fundación Espuma de Gandía, Centro de Educación Especial Sebastián Burgos, Patronato Francisco Esteve de Paterna, no sé si me dejo alguno. De la Comunidad de Madrid participa el Centro DECE, que estaban por aquí los profesionales hace un momento, y el Centro DATO.
y tenemos previsto incluso contactar también con algunos otros centros, concretamente en Barcelona, seguramente Pont del Dragó y alguno más. Toda la información que queráis sobre cualquiera de estos centros, pues obviamente la tenéis en esta misma página web. Tenéis ahí la descripción y las páginas de enlace con los correspondientes páginas de los centros. En la página de inicio de esta página, para que no tengáis que apuntar más direcciones de internet, que siempre es un lío, donde dice en resumen del proyecto, veréis que al final hay una dirección de internet. Esta es la dirección que hace un momento ha escrito Angelo y que nos ha permitido acceder a la herramienta navegable. Entonces vamos a seguir un poco el procedimiento que ha hecho Angelo hasta llegar al sitio donde están los servicios, y ahí nos detendremos para que veáis un poco la utilidad que tiene dentro de los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. El sitio está traducido obviamente en griego, en inglés, que es el idioma de trabajo del proyecto, en castellano y en italiano. Podéis elegir el que queráis. Obviamente creo que elegiréis el castellano. Bien, ahí tenéis de nuevo una cantidad de información sobre los objetivos del proyecto, sobre las fuentes de financiación, sobre todo lo que es público, está puesto ahí para que lo tengáis. Y el primer botón del menú de la izquierda pone, como veis, un enlace que pone entrar a navegable. Simplemente tenemos que pulsar ahí y nos va a llevar de la mano hasta donde tengamos la herramienta. Bueno, eso es porque antes ya tenía memoria. ¿Atrás? ¿Sí? Navigabile use kind use cookies because usa dei cookie perché se l'utente accede una volta a navigabile e poi vuole ritornarci dopo un po' di tempo, in automatico il computer ricorda che l'utente era utente navigabile, se lui non ha premuto salir in automatico lo riconosce e lo fa vedere in versione navigabile. Questa è la versione accessibile. Bueno, como antes ha dicho Angelo, funciona a través de cookies, de pequeños programitas que se quedan insertados dentro del ordenador. Entonces, cuando entras de nuevo, reconoce que tú has entrado y ya te lleva de la mano para evitarte tener que repetir todo el proceso. Yo lo voy a repetir adrede para que no haya ningún tipo de duda y para explicaros también contenidos de tipo técnico, desde el punto de vista de comunicación alternativa, la virtualidad que tiene esto de los perfiles. La herramienta que hay detrás, realmente, desde un punto de vista informático, es un gestor de contenidos que funciona por perfiles de usuario. Significa esto que toda la información que nosotros tenemos está como una especie de base de datos, para que nos entendamos, y que yo voy a perfilar, voy a dar qué características tiene mi usuario. Mi alumno, que se llama Pepito Pérez, no tiene visión o tiene una visión relativa, utiliza un scan o no utiliza un scan, utiliza un tipo de código, un tipo de símbolos o utiliza otro. Todo eso lo voy a almacenar en información en un perfil y eso me va a permitir que cada vez que acceda ese usuario con ese nombre y esa contraseña, toda la información disponible, contenidos educativos, noticias, herramientas de comunicación, etcétera, etcétera, las vea tal como yo he definido que las quiere ver. Con lo cual ganamos mucho tiempo porque no tenemos que ir adaptando a cada uno de nuestros usuarios las características de la pantalla. De entrada, solamente eso ya es una ventaja importante. Ahora vamos a ver qué importancia tienen algunas de esas herramientas. Como es algo público y podéis entrar y podéis probarlo todos, en lugar de entrar con un usuario ya creado, voy a entrar como si estuviese probándolo de nuevo. Vamos a hacerlo despacio, tomando nuestro tiempo y explicando cada uno de esos puntos qué implicaciones desde el punto de vista educativo pueden tener. Entonces tenemos en primer lugar, vamos a probar navegable. Como veis, es la primera vez que entro, no he dado ningún tipo de usuario y empieza a preguntarme. Todas las preguntas que antes ha visto Angelo nos va a hacer por primera vez. Y nos pregunta, ¿cómo quieres ver qué tipo de diseño prefieres? ¿Qué tipo de contraste prefieres? Si es un estándar, si hay una baja visión y va a mejorar el alumno dándole un contraste más alto con un fondo azul, un fondo negro, un fondo amarillo. Claro, me diréis, ¿cómo lo podemos saber? La única forma de saberlo es probando. ¿Ok? Sí, vamos probando. La ventaja que tenemos es que es muy fácil de cambiar y en un momento determinado podemos probar en unos segundos, unos minutos y ver si efectivamente se verifica que lee mejor o lee peor. Con lo cual la ventaja que tenemos es que no tenemos que estar cambiando constantemente ni es complejo.
Y otra de las ventajas de trabajar a través de Internet es que las máquinas con las que estemos trabajando no requieren grandes recursos, es decir, no hace falta tener la última versión de Windows XP ni la última versión de Pentium 7. Podemos trabajar con los ordenadores convencionales que tenemos en el cole, ¿vale? Lo único que nos hace falta es un navegador, un explorador de tipo estándar de Windows y obviamente tener conexión a Internet. Es la única solución. No, yo no estoy registrado en este momento, estoy utilizando la herramienta sin estar registrado, ¿vale? Otra cosa será cuando el proyecto funcione y haga falta guardar esa configuración con un nombre de usuario y una contraseña. Bien, voy a darle el estándar. Antes Ángelo ha pasado muy por encima de la importancia que tiene el marco. Nuestros alumnos muchas veces tienen grandes problemas de atención. Es muy importante tener una herramienta que nos pueda marcar dónde y hasta dónde tiene que leer. Algo tan sencillo como poner un marco en el texto. Podemos poner un marco a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo o enmarcar todo el texto. Incluso con distintos colores. Mejoramos la atención simplemente haciendo esta elección. Sobre el tamaño no voy a insistir. Esta es la virtualidad que antes decíamos, perdón, ese es el tamaño, ese es el tipo de texto. No significa que tengamos que hacer la información 3 veces. Es aplicar el principio de lectura fácil. Si lo conocéis, cuando escribimos cualquier tipo de noticia, pues si el título de la noticia o del texto es significativo, el título puede ser la tercera opción, la más simple. Cuando preparamos un texto para personas que tienen dificultades de comprensión lectora, habitualmente lo que hacemos es presentar un pequeño resumen para que preparar cognitivamente qué es lo que viene a continuación. Ese resumen realmente es la parte intermedia. Y por último, el desarrollo de la noticia sería la función estándar. Si preparamos el documento, el texto, de forma aplicando los principios de lectura fácil, pues realmente no tenemos que hacer 3 veces el mismo trabajo. Lo hacemos bien una vez. Vamos a elegir el texto estándar. El tamaño de letra, pues ya hemos visto antes cómo funcionaba, no me detengo aquí porque no tiene más importancia. El tipo de letra también de la misma forma. La interlínea pues tiene su importancia también a nivel perceptivo. El espacio que hay entre líneas. Bueno, hay alumnos que llegan a leer correctamente en mayúsculas y difícilmente en minúsculas o al contrario, con lo cual podemos elegir que el texto aparezca en mayúscula o en minúscula. El tipo de imagen que voy a utilizar, en este caso SPC. Antes Ángelos ha elegido directamente el audio, pero no ha comentado el tema de barrido. Nuestros alumnos generalmente tienen graves problemas motrices y no pueden hacer lo que estoy haciendo yo, accediendo directamente al ordenador. Con lo cual, automáticamente, si yo tuviese aquí un conmutador conectado al clic del ratón, que sabéis que es la forma convencional que actualmente se utiliza, pues diciéndole sí al barrido, toda la información que viene a continuación sería presentada con forma de barrido. No tendría que hacer absolutamente nada más, con lo cual es mucho más cómodo que los sistemas convencionales. Le digo que sí al audio, no utilizar el barrido porque simplemente dificulta muchísimo digamos, la velocidad en la cual yo tendría que hacer después la exposición. Al decirle que sí al audio, obviamente me pregunta, a continuación me pregunta sobre cuál es la velocidad de la dicción. Es decir, ¿va a hablar muy rápido? ¿Va a hablar más pausadamente o muy lentamente? Sería un poco la opción. Vamos a decirle normal. Y esta es la última pregunta que nos hace. Nos presenta de nuevo todo el conjunto de preguntas en el perfil. Y una vez que lo verifico y digo que estoy conforme, pues confirmo. Y a partir de ahí entro ya en lo que antes ha visto Ángelo, que es el sitio navegable. ¿Okay? Todo lo que vemos ahora está definido por el perfil que acabo de crear. Como veis es muy sencillo, lo hago solamente una vez y por supuesto a lo largo de la sesión, por ejemplo, puedo cambiarlo. Por ejemplo, el tiempo de barrido, muchas veces nos vemos en la obligación de, al empezar la sesión, el alumno está descansado y puede llevar una velocidad, pero conforme avanzamos en el tiempo de la sesión, al final resulta que tenemos que variar el tiempo, darle más tiempo o al contrario, modificarlo simplemente. Entonces simplemente tendría que ir al perfil de usuario, modificar ese ítem en particular y automáticamente lo que tendría reflejado. Vamos a ver las utilidades. Esas utilidades, aquí hay un pequeño error de traducción que lo corregiremos, eso de condena el redactor
construye la frase. Construye la frase. Es un problema de traducción que lo corregiremos en su momento, ¿vale? Veis ahí 6 botones. 6 botones. Los dos debajo de la derecha hacen referencia a los diccionarios en orden alfabético o en orden temático. El tablero de comunicación. Y en la parte de arriba tenemos uno que pone email, que obviamente pues todos podéis entender qué es lo que significa. Construye la frase. Y por último, un foro de debate, un foro convencional. Voy a enseñaros solamente una herramienta que en cierta medida resume y verifica pues todo lo anterior, que es la construcción de una frase. La construcción de la frase, este botón de aquí, nos permite ver y construir frases e incluso almacenarlas en el tiempo, verificar cómo ha ido construyéndolas el alumno en las sesiones anteriores, imprimirlas y, por supuesto, enviarlas por correo electrónico a las personas que en su momento decidamos. Veremos ahora después también un poco cómo sería esta emisión. Para ver cómo funciona, lo mejor es que hagamos una nueva. Bueno, antes comentábamos el tema del tamaño. La gran dificultad de estas herramientas, cuando ponemos tamaños grandes, es que tenemos que estar constantemente utilizando el scroll. El scroll es la barra esta de la izquierda o debajo para poder visualizar todo lo que aparece en la pantalla. Es una barrera. El scroll es una barrera. Por eso antes Ángelo comentaba que bueno, hay que jugar muy mucho qué es lo que más conviene en cada caso. Si incrementar mucho el tamaño de la letra utilizando el scroll porque no cabe en la pantalla, o bajamos un poco el tamaño de la letra, pero tenemos la ventaja de que un golpe de vista es mucho más intuitivo y fácil de utilizar. Entonces, en esta pantalla, por ejemplo, veis que hay una parte donde intuitivamente sabemos que va a escribirse la frase, este espacio que hay aquí que tenéis en blanco. Abajo hay unos botones de menú para borrar, enviar, cerrar, lo que fuese, o guardar la frase. Y en la parte de abajo tenéis unos paneles, os lo pongo ahí para que veáis, unos paneles preconstruidos. Hemos entrado con un perfil que no está creado. Entonces, de una forma estándar, nos ofrece estas posibilidades. Ahora después veremos cómo es muy sencillo cambiar esas posibilidades. Esta mañana Gloria nos estaba comentando sobre una serie de preguntas que se podían formular a la hora de generar narrativa. Pues bien, esas preguntas podían contestarse a través de paneles como estos que hay aquí. ¿Quién es? ¿Sobre qué estamos hablando? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo ocurrió? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos diseñar paneles para actividades concretas que después podamos desarrollar. La forma de su uso es tan sencilla como, por ejemplo, para una frase concreta, buscamos el sujeto. Como siempre, pues tengo que buscar el scroll, es el gran inconveniente que decíamos antes. Sujeto yo. Automáticamente en el espacio de la frase me queda grabada el sujeto que acabo de utilizar. Verbo, pues vamos a ver qué verbo o qué voy a hacer. En lugar de verbo podríamos poner la pregunta ¿qué voy a hacer? Pulso en verbo y pregunto ¿qué voy a hacer? Pues vamos a comer, por ejemplo. Yo, comer, automáticamente queda reflejada en la frase. No solamente es un sistema de comunicación, sino que podemos utilizarlo, como decía Gloria, como un sistema para construir lenguaje. Efectivamente, luego tenemos que decorarlo, lo que decía Gloria esta mañana. Luego tenemos que conjugar el verbo, tenemos que conjugar, poner las preposiciones, vale, pero tenemos una herramienta que nos permite llegar a ese nivel. Una vez que tengo el verbo, pues ¿dónde lo puedo o qué es lo que quiero comer? Pues vamos a ver. Pues bueno, como Angelo es italiano, directamente pizza. Yo comer pizza. Como veis, yo voy construyendo las frases y automáticamente me va recogiendo esta frase en ese espacio que teníamos antes diseñado para las frases. Una vez construida la frase, pues tomo la decisión. La puedo guardar para el día siguiente, para verificar cómo ha ido incrementando. Puedo preguntarle más sobre esa frase o en un momento determinado pues puede ser interesante, motivador para él, que su madre, su padre o el amigo de turno conozca
qué es lo que ha dicho. Lo puedo imprimir, se lo puedo llevar a casa, pero también se lo puedo mandar por correo electrónico. Entonces podemos enviar a... para enviar al correo electrónico hay que decir que este sistema navegable es un entorno protegido. El único requisito que se requiere para los usuarios es que tengan un nivel de comprensión oral. Un cierto nivel de comprensión oral. Es decir, que ni siquiera leer, porque pueden escuchar todas las frases, las pueden escuchar. Si comprenden, tienen un nivel de comprensión oral, es suficiente para poder utilizarlo. Eso significa que los niveles cognitivos pueden ser bajos. Y eso significa que no puedes tener un entorno de Internet abierto, que puedan recibir cualquier tipo de spam o cualquier tipo de correo electrónico, o ellos enviar cualquier tipo de correo electrónico. Significa que es un espacio protegido. Nosotros tenemos que dar de alta a los usuarios que tienen posibilidades de acceder al correo electrónico de estas personas. ¿Okay? Pues bien, eso para que veáis un poco cómo funcionaría, yo tengo una serie de contactos, como en el Messenger o lo que sea, entonces previamente los tengo definidos. Yo puedo dar de alta un nuevo contacto y en este caso pues podría poner incluso la imagen de la persona, de mi padre, de mi madre, de mi amigo, de su profesora, de lo que sea, y cliqueando directamente sobre esa imagen aparecería su correo electrónico y sería enviar para que llegase a esa persona. Como veis, es muy intuitivo y fácil de utilizar. Motivador, además. Si seguimos dentro de los servicios, una vez visto este, que es el más complejo y que en cierta medida pues aglutina a todos los demás, el correo electrónico simplemente es la parte de correo electrónico que acabamos de ver. La tableta de comunicación, el tablero de comunicación es los tableros de comunicación que acabamos de ver. La construcción de la frase, digámoslo así, para entendernos, aglutina las distintas herramientas de los servicios que tengo ahí montados. Dime. Vamos a ver, si tú has visto cuando hemos definido los perfiles, hemos decidido coger un pictograma, un tipo de pictogramas, que es el SPC, pero había una opción que son imágenes personales. Si el usuario que nosotros tenemos, la persona que nosotros tenemos, el alumno que nosotros tenemos, es usuario de imágenes reales, significa que puedo mezclar, en imágenes reales puedo mezclar lo que quiera. Puedo mezclar una imagen que es un texto, un hola, en imagen. Puedo mezclar una fotografía de un real, o puedo utilizar un picto. Ahora, si yo cojo SPC, cojo SPC. ¿Me explico? Sí. Sí, pero insisto en que la idea es que si utilizamos SPC, que es un lenguaje internacional, es un lenguaje internacional. Ahora, en la opción de imágenes, yo puedo construir lo que yo quiera. Y puedo mezclar lo que yo quiera. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Hay que optar por una cosa u otra. Lo que no es de recibo, digámoslo así, es que yo diga que voy a utilizar SPC, donde tenemos los 4.000 o 5.000 símbolos del PrintMaker, y queramos ahí mezclar. En el menú, no. Otra cosa distinta, y voy añadiendo cosas, es que ahora cuando entremos como profesionales, o sea, yo he estado trabajando ahora y el ejemplo que antes veía con Angelo era como si fuese un usuario, como si fuese un alumno. Pero los profesionales no entramos como alumnos, tenemos más privilegios. Entonces cuando entramos como profesionales tenemos la opción de modificar los paneles. Y en esos paneles sí que podemos cambiar lo que queramos. Y al alumno en particular que tú tienes, le puedes construir un panel combinando los símbolos que tú quieras. Es decir, son dos cosas distintas. Una cosa es la decisión de utilizar SPC como SPC, porque es algo convencional y facilitará el hecho de que después, si ese alumno migra a otro centro, pues pueda utilizar el mismo código. Y otra cosa distinta es que podamos adaptarlo a la medida de ese alumno. El inconveniente que tendremos es que cuando migre a otro alumno, a otro centro, tendrás que llevarse todo su material, porque si no difícilmente va a poder progresar. Tendrá que construirse de cero. ¿Okay? Claro, la idea es que lo lleve, la idea es que hagamos
medidas personales, pero siempre hay un punto de equilibrio. Si lo hacemos tan personalizado que al final la comunicación prácticamente es entre la persona que conoce sus símbolos y él, también estamos dificultando las cosas. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio siempre, ¿vale? ¿Hasta ahora está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Venga, pues continuamos. Hemos visto el correo electrónico, la construcción de las frases, el tablero de comunicación. Los diccionarios no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver ahora después cuando entremos como... sí, perdón. Bueno, la razón por la cual esté restringido. Bueno, las personas a las cuales nuestros alumnos tienen nivel cognitivo, algunos de ellos incluso están incapacitados jurídicamente, o pueden estarlo. Entonces, digamos, tú con un correo electrónico puedes hacer una compra a través de Internet, o puedes tener acceso a sitios, digamos, entre comillas, no gratos. Entonces, de lo que se trata precisamente es de evitar que se pueda producir algún tipo de abuso sobre estas personas utilizando este correo electrónico. Por eso el sistema restringe los correos de intercambio sobre aquellas personas que están dadas de alta. Como tú, como profesional, eres la persona que das de alta a ese usuario, ya cubres tú esa protección, digámoslo así. ¿Queda claro el...? Bien, llegamos al tema del foro. El foro es un foro convencional. Tenemos distintos niveles de foro. Habrá un foro para cada uno de los centros donde los distintos compañeros pueden ir colgando noticias o preguntas o cuestiones que les parezcan más o menos interesantes. Un foro temático donde se propone, bueno, en este momento en esta versión no hay ninguno, pero en la versión italiana pues hay un foro sobre dietas, sobre tipos de recetas alimentarias, sobre música, que es un tema que les interesa, deportes, por ejemplo, y donde hay una cierta participación de todos los usuarios, cada cual pues pone la noticia o se entera. Se trata simplemente de hacerlos participar en algún tipo de actividad. Bueno, vamos a pasar a los contenidos. Y antes de pasar a los contenidos, pues voy a volver a la página de acceso para que veáis un poquitín cuál sería la idea. Me equivoqué. Ahí. La idea es disponer, esto no está operativo todavía, es enseñando lo que es el proyecto, lo que es el esqueleto del futuro. Después le daré la palabra a María para que nos explique un poco lo que es el contenido propiamente de la unidad que ya está funcionando, que la podéis ver, que es la del mercado. La idea sería disponer de unos contenidos que sean factibles en un momento determinado de ser, digamos, flexibles en su presentación, que se sometan a la disciplina del proyecto navegable, que podemos cambiar el tipo de contenido, perdón, el tipo de presentación de tamaño de letra, que podemos cambiar el tipo de código que se utilice, que podemos cambiar el fondo, que podemos cambiar toda la apariencia con facilidad, que se someta a lo que es el perfil de usuario. Tenemos previsto trabajar los siguientes las siguientes unidades temáticas: alimentación, ocio y medios de comunicación. Dentro de alimentación, para que veáis un poco cómo se va abriendo el espectro, pues tenemos previsto trabajar lo que son recetas culinarias, el mercado, la cocina y la pirámide alimentaria. Como veis ahí hay algunos puntos que faltan los iconos, porque obviamente esto es una prueba simplemente, no es este el sistema que vamos a utilizar, esto es un modelo que hemos utilizado para que Ángelo entendiera un poco qué es lo que queríamos hacer, y vamos a entrar un poco en lo que es la unidad temática del mercado para que veamos cuál puede ser su utilidad. Entonces en ello entramos en contenidos y María nos explicará un poco los objetivos
Bueno, en primer lugar, comentaros, como ha dicho Paco, que aunque es el único contenido que está colgado, hay más contenidos que están siendo elaborados, bueno, que han sido ya elaborados por otros centros y que esperemos que próximamente pues los podamos ver directamente en la web. A ver. ¿Es el de arriba? Aquí, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, como veis, tenéis el apoyo del audio. Mejor me voy a esto, que me aclaro mejor. Sí. A ver, aquí tenéis antes de comenzar a trabajar con el usuario, tenéis para los profesionales el poder consultar los objetivos y los contenidos que se persiguen con el contenido. ¿Veis? Tenéis aquí el objetivo general, que sería conocer las tiendas más habituales del mercado, y objetivos específicos, pues asociar las diferentes tiendas a los productos que se venden en ellas. Son los principales bloques de contenido. Que sería los objetivos conceptuales, son los diferentes puestos que hay en el mercado, los productos que se venden en el mercado y el dinero, o sea, la moneda que utilizaremos para pagar. En cuanto a los procedimentales, tenemos asociación de imágenes, el reconocimiento de las tiendas habituales, el reconocimiento de las monedas y de los billetes y la realización de compras de compras de algunos productos pagando. Esto en un principio se puede trabajar a través de la web y luego pues pasarlo a la vida cotidiana. Y en cuanto a los actitudinales, pues fomentar una relación positiva con los compañeros, colaborar en juegos simbólicos, la curiosidad por los centros de interés y el gusto por utilizar el sistema monetario. Vale. Un momento. No, espera que no encuentro el... Vale. Bueno, pues aquí tenéis... Como os comentaba, estos son los 3 bloques de contenido principales. Serían los puestos del mercado, lo que se puede comprar en el mercado, en los diferentes puestos del mercado, y por último las monedas y los billetes utilizados. Son bloques de contenido, están explicados de manera muy simple, utilizan el texto simplificado que estaban comentando, además apoyados con los pictogramas del SPC y con las imágenes reales. Y además, para finalizar, hay una serie de actividades que van a servir para evaluar si los contenidos se están aprendiendo. Voy a mostraros un poco lo que sería, por ejemplo, los puestos del mercado. Hemos elegido pues, los puestos básicos: carnicería, pescadería, panadería y frutería o verdurería. A ver. Tenemos pues la carnicería, veis el texto de manera muy sencilla, pues podemos comprar productos animales como pollo, cordero, cerdo y otros muchos. O la panadería, pues te hace una pequeña explicación de lo que sería la panadería. Lo mismo con la verdurería y con la pescadería. Entonces aquí desarrolla pues, los tipos de puestos que hay en el mercado. ¿Qué podemos comprar? Pues lo mismo. Aparece en la carnicería. Si clicamos dentro de la carnicería, nos aparecen los tipos de productos que podemos comprar en la carnicería. Bueno, esto... ¿Hay algún...? Sí. Pues, por ejemplo, este que sí que está bien, pues con el SPC, pues la salchicha, chuletas o cualquier otro tipo de producto que se pueda comprar. Lo mismo con la panadería. ¿Veis? Los diferentes productos que se pueden comprar en la panadería. ¿Le doy? Panadería Cute, establecimiento donde se vende pan, pasteles y otros productos. Lo mismo, frutería, pues diferentes productos. Este también.
Vale. El siguiente contenido educativo sería las monedas y los billetes utilizados. Le damos al euro y nos aparece así con pictograma e imagen real, pues podemos pagar pues, con las monedas y con los billetes. Si clicamos encima de las monedas, pues nos aparecen las diferentes monedas de... ¿Vale? Los 20 céntimos, el euro, 2 euros, tal. Y lo mismo con los billetes. Si clicamos encima de los billetes, pues nos aparecen, deberían aparecer, los diferentes billetes. ¿Cómo? Vale. Vale. Actualizar, vale. Bueno, serían los billetes. ¿Vale? Estos son los 3 contenidos educativos que presenta la unidad didáctica. Y por último, como os he comentado, pues están las actividades que es para realizarlas, para ver si los objetivos pues se están consiguiendo y los contenidos se están aprendiendo. Vale. Tenemos la actividad 1, un tipo de actividades muy sencilla. Pues, por ejemplo, ¿dónde podemos comprar? Nos ofrece la posibilidad, un producto, pues ¿dónde lo podemos comprar? Nos ofrece 4 posibilidades. Pues, por ejemplo, el filete, ¿dónde lo podemos comprar? En la carnicería. Pues entonces es como un refuerzo así inmediato, bien, la cara sonriente. Con este. Vale. En caso de que se equivocara, pues aparece o prueba otra vez, pues con la cara triste. ¿Vale? Lo mismo, pues donde podemos comprar manzanas, etcétera. Otro tipo de actividad sería, por ejemplo, las actividades relacionadas con las monedas, con el euro. Pues, por ejemplo, pues cuánto vale el donut. Nos pone que vale 1 euro, pues tiene que buscar el cuánto. Lo mismo, es el mismo sistema. Vale. Otro tipo de son 4 actividades. Otro tipo de actividades se parece mucho al principio, pero en lugar de ofrecer varias opciones de dónde comprar de los diferentes productos, te ofrece diferentes productos y es cuestión, tiene que elegir en qué lugar, o sea, qué productos se pueden comprar en la verdulería, qué productos se compran y funciona de la misma manera. Y por último, la actividad número 4, pues qué productos se pueden comprar en la pescadería. Ya está, es el mismo tipo de actividad. Y ya está. Para terminar lo que es la presentación del proyecto, comentar un par de cosas, si llegamos al índice. Sí. No, en la versión actual que podéis consultar en la página web, que está operativa al 100%, no existe todavía la posibilidad de guardar, porque estamos en fase piloto. Es decir, nosotros ahora lo que nos encomienda, digamos, nuestros socios italianos es que verifiquemos si efectivamente con el uso de esta herramienta se consigue éxito, se consigue que los alumnos mejoren su aprendizaje. Entonces, digamos, el que da la autorización para tener los usuarios son nuestros socios italianos. El momento que eso esté operativo y que efectivamente veamos que hemos pasado esa etapa piloto, la idea es generalizar el uso a toda Europa. Y en ese sentido, pues habrá lo que se llama un mirror, un servidor en cada uno de los países miembros, donde tú podrás pedir, como al XTEC o como a cualquier otro tipo de red, podrás pedir que te den el alta para poder utilizarlo. Pero de momento, digamos, está en fase experimental todavía y tú puedes utilizarlo todo, pero no puedes guardar el usuario. Esa sería el única. Sí. Sí. Vamos a entrar como súper. Sí. Pues
Pues en principio, si quieres nos los mandas y nosotros hacemos las gestiones para que Angelo nos lo cuelgue. Pero en principio las previsiones que tenemos son a trabajar esas unidades que he enseñado al principio, porque estamos en una fase experimental. En el momento que dispongamos de la experiencia suficiente y verifiquemos que efectivamente funciona, entonces sería el momento de poder abrir a todo el público para que todo el mundo pueda participar, colaborar y colgar sus contenidos. Pero en esta fase, digamos, todavía estamos en una fase experimental. No me incomoda, o sea, si quieres mandármelo a mí, me mandas los contenidos, yo estoy gustoso de poder colgarlos. Sí. La forma de entrar como profesional es al mismo, cada alumno tiene un nombre, por ejemplo en este caso es Darío 01, sería el nombre del alumno. Si añadimos el subrayado super, significa que es la persona que está autorizada para modificar los paneles de comunicación del usuario Darío. Vamos a cambiar el tamaño de la letra en el perfil, si os parece, porque si no, no cabe. Confirmamos. Ahora ya es más pequeño. Vamos a servicio y entonces la forma de trabajar, bajas un poquito hacia abajo. ¿Veis? Ahí abajo pone gestionar área. Yo puedo crear nuevas áreas, puedo borrar las que hay o crear nuevas áreas de trabajo. Ahí teníamos las 6 áreas que eran verbos, sujeto, personas, el calendario, deportes, etcétera, etcétera. Yo puedo crear una nueva que sea, por ejemplo, pues tiempo. Coge tiempo, me da a elegir dentro del diccionario de pictogramas de SPC cuál es el pictograma que aparece con ese nombre que le he dado yo al área, para simbolizar, le digo que ese es correcto, tiempo, crear área, y automáticamente me da la opción de elegir el color del borde. Sabéis que hay una norma internacional para los bordes y demás. La descripción, voy a ponerle tiempo horario para diferenciar el tiempo climático, para que no rosa, por ejemplo, guardar, y automáticamente de todos los paneles de antes tengo un nuevo panel, que es el que acabo de crear. Al pulsar en ese panel, obviamente está vacío, lo acabo de crear, pero tengo abajo la posibilidad de añadir símbolos. Entonces, añado símbolos y me da directamente la posibilidad de acceder o al diccionario de símbolos que yo he elegido de SPC o al de imágenes. Contesto entonces la pregunta que antes me decías de cómo poder combinar. Yo puedo crear y adaptar a un alumno en particular y hacer combinaciones de las que yo quiera. Tengo esa libertad, aunque me debo de someter a la disciplina que antes comentábamos. Estamos en ese equilibrio difícil de mantener siempre, ¿vale? Entonces elijamos, ponemos una palabra, por ejemplo, hora. Hora de la merienda, por ejemplo. Añadir, sí, perdón, pulsa. Ya está añadido. Es el primer símbolo del panel de horario de tiempo. Añadamos otro para que veamos cómo funciona. Pongamos de nuevo hora. Y así vamos a ver todas las posibles horas. Hora de comer. Añadir. ¿Veis? Voy creando el panel con los distintos símbolos que hacen referencia a las horas. ¿Me habéis captado? Solo para ese alumno. Es decir, yo puedo estar construyendo paneles no de comunicación siquiera, sino de unidades temáticas. Porque podemos trabajar ahora, por ejemplo, el tema de la hora. ¿Me explico? Sí. O sea, para modificar los paneles entras tú como profesional. El nombre del alumno. Es algo sencillo. ¿Vale? ¿Otra pregunta? Dime.
Perdón. ¿Tenéis pensado incluir la función del chat para poder conversar? In principio il chat non sta... Quando abbiamo cominciato il progetto, quando abbiamo cominciato il progetto, abbiamo cominciato a chiedere appunto agli operatori e agli utenti quali erano i servizi che volevano utilizzare e abbiamo cercato di capire fra quelli che volevano utilizzare quali potevano utilizzare. In Italia ci siamo resi conto che, almeno per i nostri utenti, la chat è impossibile da utilizzare perché è troppo veloce, quindi qualsiasi strumento di chat risultava inutilizzabile per loro e abbiamo deciso di non implementarlo. La mail era semplice, il foro, che è come un forum, quello che utilizzate voi su Yahoo piuttosto che su altri servizi, era più semplice. La chat abbiamo pensato di non implementarla perché era proprio difficile per loro da utilizzare, quindi abbiamo deciso di non implementarla noi. La idea es que tú puedes crear un foro que funcione como un chat. Que como el tiempo de respuesta que tienen nuestros alumnos a un mensaje es muy alto, les cuesta mucho construir la frase de respuesta, lo que hacemos es que abrimos un foro y a cada pregunta, que es su participación en el chat, vendría la respuesta que su compañero le puede dar. Funcionaría como un chat más lento. Dime. Me preguntan, repito la pregunta porque parece que no te han oído, si es compatible con el uso de cualquier otro programa de comunicación alternativa. No es compatible, es que es alternativo. Sí, por eso la ventaja, y vuelvo otra vez a la pregunta antes del SPC o no, de utilizar los mismos símbolos. Si tú estás utilizando Speaking Dynamic, por ejemplo, con BrightMaker y estás utilizando SPC natural, natural me refiero al original, pues es fácil que lo puedas trasladar aquí, porque aquí tienes los mismos símbolos. En la medida que tengas alguna cosa adaptada a él, tendrás que exportar esa información para poder trabajarla aquí. Lo que no es compatible es que simultáneamente estés utilizando los dos. Pero de la misma forma que no es compatible que utilices dos comunicadores diferentes. O utilizas uno o utilizas otro. Aquí tienes que crearlo, efectivamente. Lo creas una vez y lo modificas tantas veces como te haga falta para ese alumno. También en cualquier otro tienes que crearlo. La primera vez tienes que crearlo. Ya lo tienes. ¿Más preguntas? ¿Perdón? El fondo puede cambiar de color, efectivamente. El fondo puede cambiar de color de acuerdo con el perfil que tú has definido al principio, con los contrastes y demás. Bien. ¿Se pueden hacer tableros imprimibles? ¿Se pueden hacer tableros, sí? ¿Podemos imprimir? Sí, los podéis imprimir. Tenéis todos el BrightMaker, todo el SPC completo está disponible, os lo podéis descargar, os podéis copiar la imagen, podéis hacer lo que queráis. ¿Más preguntas? ¿Y para añadir nuevos símbolos? ¿Para añadir nuevos símbolos a la base? Sí, si has visto en la opción que hemos visto antes cuando entrábamos como super, habían dos opciones, que es utilizar el SPC convencional o imágenes reales. En imágenes reales tú puedes incorporar nuevas imágenes. Cuando estamos trabajando en SPC, no, porque se supone que te sometes a la disciplina de Mayer-Johnson. Exactamente, en este momento está entrando Angelo. Cuando entramos en imágenes personales, ¿veis? Ahí existe la posibilidad, ¿veis? Nombre, como cualquier adjunto en un correo electrónico, decís el nombre del fichero, examinar, se abre el disco duro vuestro, cogéis la imagen que queréis y la exportáis. Su questo qualsiasi utente può inserire tutte le immagini personali che vuole. L'unica cosa che vi chiediamo, e quindi chiediamo per ovvi motivi, è di non inserire immagini troppo grandi, perché se inserite immagini troppo grandi il sito diventa lento
perché le immagini molto grandi pesano tanto, solo per quello, però si possono inserire tutte le immagini personali che si vogliono. Abbiamo alcuni utenti in Italia che hanno la foto di tutti i compagni di scuola, quindi si può fare. Este proyecto finaliza en mayo del año que viene. O sea, la actividad nuestra de evaluación y de puesta en marcha acaba el año que viene. Tú puedes utilizarlo ya en forma prueba, como lo acabamos de ver ahora, ¿eh? La única limitación que tienes es que no puedes modificar el panel de prueba. No puedes entrar con la palabra super. Se pierde la información, efectivamente, pero puedes utilizarlo, ¿eh? En mayo, cuando termine el proyecto, se inicia, bueno, si no me equivoco, en septiembre se pide otro nuevo, y entonces es previsible que a partir de esa fecha se generalice el uso. No. Costo. No. Es gratis. Para todo el mundo. Es... Hemos hecho muy bien, Angelo. È stata colpa mia quando all'inizio ho detto che Fondazione Italiana Accenture utilizza e gestisce progetti non profit. Il significato di non profit è che gli utenti, i centri, i partner del progetto non pagano nulla. È tutto quanto è stato già pagato inizialmente alcune cose da Fondazione Italiana Accenture, altre dalla Comunità Europea, come dicevo inizialmente, e altre dal Ministero italiano del welfare, della solidarietà sociale, che si occupa appunto di disabilità. Quindi non c'è nessun costo per questo. No cobramos y no pagamos. Por eso antes he insistido en que gracias a la colaboración de los centros que están participando dentro del tiempo laboral, están dedicando tiempo a elaborar esos contenidos que ponemos a disposición de todos. Si todos colaboramos, todos nos enriquecemos y no tenemos por qué pagar a nadie. El modelo que a mí yo te diría más adecuado sería el clic. ¿Okay? Sería una forma, es decir, todo lo que se disponga habrá, obviamente tiene que haber un control. Obviamente tiene que haber un control porque hay unas restricciones éticas. Es decir, no podemos poner contenidos non gratos. Voy a utilizar esa expresión. O contenidos que hagan, digamos, manifiesten violencia, discriminación de género, discriminación, cualquier tipo de posición política, por ejemplo, o noticias, por ejemplo, del corazón, cosas de ese estilo, pues no. ¿O bien? Sí, yo en principio creo que eso es lo que es el objetivo, que sean contenidos escolares. Ahí no creo que haya ningún tipo de limitación, sí, en cuanto al contenido propio de ese contenido, que habrá que filtrarlo de alguna forma y evitar que se hagan abusos. Sí. Vamos a ver, eso es la pregunta del millón. Es así. Si está protegido porque alguien controla. Es decir, no podemos evitarlo. Si es libre, garantizamos la privacidad, pero al controlarlo significa que alguien tiene... No es que alguien tenga que leer los correos, que también, sino que hay un control de quién tiene acceso a esa información. O sea, nosotros lo que garantizamos, lo que intentamos garantizar es que tú des acceso para tu usuario a las personas que tú decides. Lo que no hay control es en el contenido que esa persona pueda comunicar entre sí. Non so se mi explico. Scusate, riguardo le email, allora, ogni utente può inviare email utilizzando ovviamente i propri simboli PCS o le proprie immagini. Almeno in Italia gli utenti non le caricano da soli le immagini, le caricano insieme al proprio operatore, al genitore, alla mamma, al padre. Ok, quindi al super utente. Di conseguenza le immagini che l'utente può inviare sono di per sé sicure, sono gratos, come dite voi.
L'utente poi può ricevere email solo da altri utenti navigabile, che quindi hanno il suo stesso livello di disabilità o comunque livelli simili di disabilità, e può ricevere email solamente dai propri contatti. I propri contatti sono di solito la madre, il padre, i fratelli e l'operatore, l'insegnante. Quindi da questo punto di vista noi ci sentiamo, tra virgolette, sicuri che tutti i contenuti sono grati e rispettano la privacy dell'utente, perché comunque l'utente mantiene il suo cerchio di amicizie, il suo cerchio, la sua famiglia. Per quanto riguarda poi la privacy dell'utente, l'utente viene registrato attraverso una scheda. Adesso non ne abbiamo parlato perché sarà da maggio 2008, però in Italia per registrare un utente viene richiesto che il genitore scriva in una scheda i dati dell'utente, il nome, la parola chiave, la data di nascita, il nome e il cognome, ci segnali le disabilità di questo ragazzo e autorizzi il trattamento dei dati, che noi utilizziamo solamente per fare delle statistiche, per dire al navigabile sono iscritti 100 ragazzi con sindrome di Down, 100 ragazzi con paresi cerebrale infantile. Ok? E solo in questo modo poi l'utente riceve gratuitamente la password. Quindi da questo punto di vista in Italia in 3 anni non mi è mai capitato personalmente di cancellare un argomento messo all'interno del foro, non mi è mai capitato di cancellare un argomento, non ci è mai capitato di caricare una notizia che parlasse di politica, che parlasse di appunto sesso, discriminazioni razziali o altre cose del genere. Questo perché lo garantiamo noi. E non mi è mai capitato che un utente si sia lamentato per una mail arrivata da un altro utente. Questo in 3 anni non è mai successo, poi bisogna stare attenti. Noi comunque possiamo monitorare tutto, cioè io posso sapere se un utente ha ricevuto una mail che non va bene, posso leggerle tutte le mail, perché siamo noi gli amministratori del sistema, quindi siamo responsabili di tutto. Quindi... ¿Más preguntas? Sí. Lo que he dicho es que se podía adornar utilizando la expresión que utilizaba Gloria esta mañana. Es decir, si tú después esa frase la imprimes, la llevas al panel del alumno, puedes trabajarla y puedes adornarla para mejorar su narrativa. Lo que estaba intentando deciros es que esta es una buena herramienta también para generar narrativa siguiendo un poco la filosofía que comentaba antes Gloria. ¿Más preguntas? ¿Preguntar ahora o...? Bueno, pues se ve que lo hemos hecho muy bien porque ya hemos agotado todas las preguntas. Muchísimas gracias, paramos ahora y a las 4 continuamos con la sesión de la tarde.